Hola, un cordial saludo. Bueno, este es un video muy corto que busca ayudarnos a entender este ejercicio en el cual pues vamos a procurar empezar a hilar fino diferentes aspectos del proyecto de investigación que se ha venido trabajando. Como ustedes saben, el llevar a cabo un proyecto de investigación pues implica unas miradas que se articulan, que se unen. Inicialmente todo lo que tiene que ver con la problematización, es decir, el encontrar un tema de estudio que a través de unos ejercicios de reflexión, de decantación, de discusión, de lectura, le permiten a uno problematizar ese asunto y volverlo un objeto de estudio, un problema de investigación. Y el hacer esos movimientos de tener un tema de investigación a volverlo un problema de investigación, pues implica como ustedes saben, inicialmente el poder enunciar, pues, qué es lo que uno quiere trabajar, por qué lo quiere trabajar, cómo lo entiende, y en ese ejercicio de enunciamiento o de afirmación del problema de investigación, pues uno comienza a hacer unos desplazamientos que inicialmente son de corte teórico-conceptual y poco a poco pues se van volviendo unos desplazamientos epistemológicos, metodológicos, etcétera. En segunda medida, pues uno también, una vez ya uno ha problematizado un asunto, ya tiene su justificación, su enunciado, su pregunta, sus objetivos, pues ya ahí, una vez uno ha logrado establecer de manera concreta sobre qué quiere trabajar, pues hace un acercamiento ya de corte teórico-conceptual. Entonces ahí, pues uno va a fuentes académicas, busca antecedentes que generalmente son de antecedentes internacionales, nacionales y locales, que le permiten a uno conocer documentos, declaraciones, lineamientos que diferentes organismos, agencias han construido, han creado sobre ese problema de investigación que uno ha pues logrado construir, que ha logrado establecer. Y ahí pues a veces uno recurre a documentos, lineamientos, libros blancos, formulados por instituciones como UNESCO, la OEI, como por ejemplo el Consejo de Europa y a nivel internacional. A nivel nacional, pues el Ministerio de Educación o asociaciones como de repente la Asociación Colombiana de Universidades o la Asociación Colombiana de Facultades de Educación, y de pronto a nivel local, pues de repente secretarías de educación de la ciudad donde uno esté, o por ejemplo instituciones que funcionen en la ciudad donde uno se encuentra, en Bogotá, por ejemplo, el IDEP, o algunas instituciones que procuran trabajar por la educación, por la pedagogía, por la didáctica y que han pues compartido algunos textos previos que postulan lineamientos, perspectivas. Todo eso es antecedentes y eso le permite a uno saber pues qué sucedió antes de que uno llegara al tema de investigación. Pero también uno recurre a estudios previos, y estudios previos es el compromiso de leer, de además comparar y de buscar filtrar la información más importante de artículos de investigación y o tesis que durante 5 o 10 años previos pues se han eh, construido y se han publicado, y que ahí uno encuentra algunas ayudas teóricas, metodológicas. También ahí uno encuentra pues la manera como los investigadores se han acercado al problema de investigación que uno ha escogido, y ahí uno tiene unas pistas sobre las cuales puede pues trabajar, es decir, como algunas rutas. Y finalmente, pues todos llegamos después de la problematización del problema de investigación, perdón, del objeto o asunto de estudio, después del marco teórico conceptual, pues viene el marco metodológico, y es ese asunto de tomar decisiones en torno al paradigma, al enfoque, al tipo de estudio, que le ayudan a uno a entender como investigador, pues cómo es que uno va a asumir su trabajo, cómo va a asumir
el proyecto, desde dónde, qué tipo de creencias, qué tipo de valores lo van a mover a uno, pero también, por ejemplo, qué decisiones metodológicas uno va a tomar, desde qué enfoque, y de manera más particular, el tipo de estudio, que es como la decisión más concreta que uno puede tomar para entender cómo va a llevar a cabo su proyecto de investigación. Y de la mano de estas ideas de paradigma, enfoque y tipo de estudio, pues uno también va pensando en cómo va a recoger los datos, qué estrategias y qué instrumentos va a utilizar, y también cómo es que una vez recogidos los datos, cómo los va a analizar, qué tipo de procedimientos analíticos va a aplicar. Entonces, teniendo todo eso, pues generalmente uno debe, como investigador, tratar de poner estos asuntos en diálogo. Es decir, poner estos tres asuntos, la problematización de un asunto, de un objeto de estudio, primero. Segundo, todo lo que tiene que ver con antecedentes, estudios previos, conceptos, teorías. Y tercero, todo lo que tiene que ver con lo metodológico. Lo pone un investigador, trata uno de ir ajustando, asegurándose que todo tiene coherencia, cohesión. Bueno, acá este ejercicio entonces, pues busca, o este ejemplo, busca darles pistas de cómo hacer eso. Entonces, primero, pues uno va creando o va trayendo a colación algunas pistas de lo que ya ha hecho. Por ejemplo, acá en esto que denominamos la perspectiva del proyecto de investigación, que es hacia dónde va, es decir, cuál es el horizonte de sentido que tiene el proyecto. Pues ustedes ven acá que uno procura trabajar su título que le ayudan a saber qué fue lo que uno optó, va a ser como los asuntos centrales que uno va a acercarse. Después uno también coloca la pregunta de investigación, el objetivo general, para tratar de mirar que haya una coherencia, una cohesión entre título, pregunta y objetivo, que seguramente si los hay, es decir, si estos tres asuntos son coherentes y cohesivos, pues seguramente todo lo que tiene que ver con con el enunciado del problema de investigación, con su justificación, pues va a ser elaborado escritural y mentalmente, pues de una manera apropiada. Y también pues uno va tomando pistas sobre el paradigma, el enfoque y el tipo de estudio. En este caso, ustedes ven que la persona está trabajando pues prácticas pedagógicas, adquisición de vocabulario, enseñanza de inglés como lengua extranjera, y pues uno va a tratar de mirar que eso está en la pregunta, pero que también está en el objetivo, y que a la luz de eso pues uno va viendo que hay similitudes, que se ha hilado tanto el título como la pregunta, el objetivo. Y ahora, pues un poco respondiendo a la mirada que uno tendrá más de corte metodológico, pues todo lo que tiene que ver con el paradigma, que en este caso, en este ejemplo, es un paradigma humanista interpretativo que adopta un enfoque cualitativo y que se concretiza o se vuelve más real en un estudio básico. Bueno, esto entonces, pues ustedes también lo pueden hacer, es decir, tratar de poner en juego el título, la pregunta principal, el objetivo general, y dejar claro cuál es el paradigma, el enfoque y el tipo de estudio. Ahora, hecho eso, viene un segundo momento y es tratar de crear el aparato categorial. El aparato categorial, pues lo que uno hace como investigador es construir alguna representación visual que le permita a uno entender cuáles son sus dos o tres categorías centrales, fundantes, básicas, y cuáles son subcategorías. Ahora, en este ejemplo, estas categorías y subcategorías son unas categorías y subcategorías a priori, es decir, que el investigador las encontró cuando leyó de manera juiciosa, cuidadosa, sus antecedentes, sus estudios previos, y cuando comenzó a consultar textos, capítulos, libros que hablaban sobre esos tres conceptos básicos que el autor quería trabajar. De esa manera, pues acá, al momento de trabajar la metodología, esos conceptos que el autor identificó y trabajó con los antecedentes, los estudios previos y las teorías, pues se vuelven categorías y subcategorías. En este ejemplo, como ya hemos visto, pues la categoría 1 sería prácticas pedagógicas. Por ejemplo, este autor, en este ejemplo, la persona las está entendiendo desde un autor llamado Álvarez, que publica un texto que habla de prácticas pedagógicas en el 2015,
y complementa esta mirada de Álvarez del 2015 con una mirada de Bravo del 2015 también, que va a hablar de subcategorías, es decir, como de tipos de prácticas pedagógicas. Por ejemplo, las prácticas iterativas, las prácticas impulsivas, las prácticas transformativas. Bueno, eso en cuanto a prácticas pedagógicas y subcategorías de prácticas pedagógicas. Ahora, dependiendo de los autores que uno lea, pues uno podrá tener tantas subcategorías como uno haya leído y que a uno le parezcan, sean las más útiles, las más pertinentes. Por ejemplo, acá en la categoría 2, adquisición de vocabulario, este ejemplo nos trae pues una comprensión de qué es adquirir vocabulario, es un autor, García, del año 2000, y nos trae 5 subcategorías que van a mirar pues cómo se adquiere vocabulario. Por ejemplo, relacionamiento de palabras, redes de palabras, asociación de palabras, repetición o memorización y visualización o representación. Y ahí, pues en el ejemplo se ponen a dialogar dos autores, García del 2000 y Marín del 2008. Y hay una tercera categoría en este ejemplo que estamos viendo, que sería la categoría enseñanza de inglés como lengua extranjera, entendida desde la perspectiva de lo que dice Cabrera en el 2014. Y se complementa esta categoría 3 con unas subcategorías que vienen propuestas por Gurin de Palacios del año 2019. Y desde este referente, pues se trabajarán 5 subcategorías también: el enfoque tradicional, el enfoque estructuralista, el enfoque humanístico, el enfoque comunicativo y los enfoques alternativos dentro de la enseñanza de inglés como lengua extranjera. Si se dan cuenta, esto es entonces el aparato categorial, es decir, acá el esfuerzo que va a hacer uno como investigador es procurar contarle al otro y uno mismo representar cuáles son sus 2 o 3 categorías centrales. Estas categorías, recuerden que vienen de los conceptos que se han estado trabajando en el marco teórico, los antecedentes, en los estudios previos, que vienen de la mano del título, del objetivo, de la pregunta. Bueno, y las subcategorías, pues aquellos asuntos que uno ha encontrado en la literatura que le permiten a uno saber pues qué hay que buscar, qué hay que indagar y sobre qué va a recoger datos. Bueno, entonces el aparato categorial pues le permite a uno tener claridad sobre qué va a recoger datos. Y para un tercer momento ya es el plan de trabajo de cómo se va a hacer la recolección de datos y su tratamiento analítico. Y si ustedes se dan cuenta, esta es otra mirada que trata de manera muy sintética y básica de representar pues lo que uno va a hacer. Entonces, acá inicialmente ustedes ven que en este ejemplo se propone que va a haber un momento de documentar, seguido después de un segundo momento o fase en el que se va a observar. Esa fase de observar y esas 2 fases, documentar y observar, se van a complementar con el encuestar. Y aparece una última fase, la ven acá como algo tentativo, posible, es decir, no está presupuestada como que va a suceder, sino que dependiendo de lo que suceda en el documentar, observar y encuestar, pues la persona va a tratar de entrevistar. Entonces acá lo que uno trata de colocar es qué estrategias e instrumentos va a utilizar, en qué momentos o qué tiempo los va a aplicar y cómo los va a analizar, es decir, cuál va a ser su procedimiento analítico o su tratamiento analítico. En el ejemplo que ustedes ven, pues hay algunas pistas de lo que uno como investigador puede hacer. Por ejemplo, si la estrategia es documentos y el instrumento concreto es memos analíticos, acá la persona está diciendo que va a trabajar esto en febrero, marzo del 2023 y que una vez tenga sus memos analíticos, para analizar la información que recoja esos documentos, va a aplicarles análisis cualitativo de documentos, siguiendo la propuesta de Bowen más bien, del 2009. Vamos a ver otro ejemplo. Estrategia encuesta abierta y cerrada. El instrumento es el cuestionario autoadministrado. Esta persona plantea, o en este ejemplo vemos que se va a tratar de aplicar en junio del 2023 y que se va a hacer estadística descriptiva para la sección cerrada y análisis temático para la sección abierta, siguiendo a un autor llamado Jansen del 2010. Bueno, ahí pues vemos ejemplos de cómo uno representa la recolección de datos y su tratamiento analítico. Termina uno acá diciendo con quién va a trabajar, cuáles son las personas que van a participar en el estudio. Y acá están viendo ustedes pues que se va a hacer con profesores en ejercicio de instituciones educativas públicas, 12 profesores en 3 colegios, 3 localidades, 4 profesores por colegio, 2 por cada jornada. Bueno, pues básicamente este es el ejercicio que, que les invito a hacer para consolidar cada vez más su trabajo. Y bueno, estaremos en contacto. Muchas gracias por su atención. Abrazo fraterno.